está mi gente favorita? Porque sí saben que son mis favoritos, ¿verdad? Se me nota. Pero, ¿qué pasa cuando una persona te ve con cara de... ¿Qué piensas? Podrían pasar 1000 cosas por tu cabeza dependiendo de cómo seas tú, como le caigo mal, le desagrado, tengo algo en mi cara o en mi ropa, o hice algo mal. Y entre que estás pensando todo esto, pones cara de angustia y la persona responde con una cara de sorpresa. ¿Qué está pasando ahí? No se ha dicho nada, pero entonces yo creo que esa persona cree que yo creo que cuando me vio me cohibí y entonces se sorprendió, pero para no aparentar se hizo la loca. A ver, ¿qué está pasando con todo este desastre? Porque seguramente te ha pasado. ¿Cómo es que sabes lo que el otro está pensando? ¿Acaso leemos mentes? Bueno, lo podemos saber por sus expresiones faciales o por sus actos. Por ejemplo, un día te encuentras caminando en una acera y de repente ves a una persona que se acerca del lado contrario y lo ves medio sospechoso. ¿Qué haces? Te cambias de lado. Digo, no sirve de nada, pero solemos hacer eso. O por ejemplo, si de repente veo que una persona se equivoca al resolver esta suma tan sencilla, le puedo decir, ¡ay, te pasas de inteligente! Y ustedes implícitamente ya saben que estoy diciendo lo contrario, ¿no? Pero, ¿por qué? Ya saben que la mente es maravillosa y por eso me encanta estudiarla. Y este Brainers es uno de mis temas favoritos, que además está muy ligado a uno de los videos que les acabo de hacer y que se los dejo por aquí. En este video les cuestiono si se han preguntado por qué pareciera que de bebés nosotros somos medio inútiles. Cualquier otro animalito nace y comienza a valerse por sí mismos, pero nosotros como que nada más existimos y ya. Y si no es porque nos auxilian en esos momentos, pues no sobreviviríamos. Y es que en realidad nuestro cerebro se está preparando para dotarnos de todas esas habilidades propias de los humanos, como el pensamiento abstracto, la creatividad o el lenguaje. Y a pesar de que todas estas habilidades son increíbles, esto de lo que les voy a hablar, híjole, para mí es todavía más increíble. A ver chicos, díganme, ¿quién les enseñó a mentir? Igual y sí, en algún momento alguien les ayudó a planear una estafa maestra, pero no me refiero a eso. Me refiero a cuando eran chiquitos y ahí medio podían hablar y medio le echaban la culpa al otro, por ejemplo, para no ser castigados. ¿Sabían que la mentira es uno de los grandes pasos que hace nuestro cerebro? No, tampoco les estoy diciendo que sea bueno estar mintiendo todo el tiempo porque es algo maravilloso que a mi cerebro se le ocurre hacer. Sino que noten lo que significa mentirle a alguien. 1. Mi cerebro empieza a entender que existe otro además de mí y que además esa persona no necesariamente piensa o siente como yo. Y que yo, a partir de lo que sé que piensa y siente la otra persona, puedo alterar deliberadamente las creencias del otro. ¿Ven lo complejo que es esto? Y esto lo comienza a procesar un niño de 3 años de edad. Que claro, no son muy buenos haciéndolo. Por ejemplo, si ves a un humanito de 3 años lleno de chocolate y le preguntas, oye, ¿tú te comiste los chocolates? Muy probablemente, si te quiere mentir, te va a decir, no, yo no fui, pero no lo vuelvo a hacer. Claro, su cerebro se tiene que especializar, pero vas a ver cómo a partir de los 5 años ya logra concretarlas. ¿Puedo comer algo? Sí. Y esto nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, el saber diferenciar el pensamiento de la realidad, el saber cómo se siente el otro y saber reconocerlo, o sea, la empatía, de empezar a generar nuestros propios sentimientos y una serie de cosas que a partir de ahí utilizaremos y perfeccionaremos por el resto de nuestras vidas. Y a esto se le llama teoría de la mente. Y la teoría de la mente es tener la habilidad de predecir y comprender la conducta de otros. Suena muy simple, pero todo esto lleva una evolución enorme tanto en la especie como en nosotros mismos. No es como que de repente la tuvieron los Homo sapiens y ya, apareció. No, realmente fue un proceso muy largo. Y nada más esa palabra, predecir. Como en el ejemplo que les comentaba hace ratito, en el que venía alguien, ustedes estaban por la banqueta, lo ven medio sospechoso y se cambian al otro lado. Esta predicción nos ayuda con nuestra supervivencia y a optimizar tiempos. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les desespera no saber lo que va a pasar? Esta habilidad nos ayuda a encontrar respuestas que nos permitan llevarnos a un ambiente más certero.
Digo, no es que por cambiarte del otro lado de la banqueta ya no te vayan a asaltar, pero por si acaso te da cierta seguridad. Pero así como la teoría de la mente no llegó de repente a los Homo sapiens, pues en nosotros tampoco ocurre lo mismo, sino que nos lleva tiempo desarrollarla y lo hacemos a partir de los 4 meses de edad. Y de los 4 años hasta los 10 años, nuestro cerebro se va a encargar de recopilar todos los datos para tener todas las herramientas que vamos a utilizar por el resto de nuestras vidas. Si has estado o tienes cerca a un bebé, ponle mucha atención y vas a ver cómo los primeros meses de su vida empieza a adquirir la capacidad para reaccionar con el contacto visual. A partir de los 4 o 5 meses empieza a seguirte con la mirada, empieza a buscarte. Incluso empiezan a reaccionar cuando escuchan su nombre. ¿Te das cuenta qué maravilla? ¿Cómo pueden reaccionar ante una palabra que es arbitraria o incluso inventada por los padres? Y le empiezan a asociar. Esto significa que empieza la formación del yo y con esto a diferenciarme de los demás. Como a los 8 meses va a empezar a imitar tus caras, aunque no vas a ver el porqué de estas caras. Por ejemplo, si haces cara de sorpresa, él va a poder imitar esa cara, pero no vas a ver que esa es la cara que se pone cuando algo te causa sorpresa. De hecho, la expresión facial de la sorpresa es una de las más complicadas de entender, y más aún la emoción en sí, porque para esto necesitas conocer el contexto y qué hay en la mente de la otra persona. A los 9 meses comenzamos con el lenguaje no verbal para darnos a entender. Entre año y año y medio, un niño puede comenzar a simular lo que ha vivido mediante otras representaciones. Aquí, por ejemplo, le puedes dar un muñequito al niño para que juegue y entonces él le va a dar la connotación de que, bueno, este es el papá, esta es la mamá, este es el hijo, ya sea que se vayan a pelear o vayan a tomar el té. ¿Se acuerdan de la película Intensamente? Esos personajes son las 5 emociones básicas: felicidad, enojo, tristeza, miedo y angustia. Y son básicas porque las tenemos todos y nos ayudan para nuestra supervivencia. Y aquí un niño de año o año y medio va a empezar a tener emociones propias de los humanos, como la culpa, la vergüenza o el orgullo. Un niño de 2 años ya puede diferenciar muy bien la realidad de su pensamiento, y a los 3 le va a dar mucho interés a estos pensamientos, por lo que pueden entender lo que la otra persona quiere, más no sus creencias. Por eso les decía que a esta edad pueden empezar a mentir, pero no van a ser tan buenos mintiendo. En esta etapa hay un experimento que se le hace a los niños. Por ejemplo, tomamos una alcancía y la sonamos y le preguntamos qué cree que haya en la alcancía. El niño muy probablemente te diga que hay monedas o dinero. La sacamos y efectivamente hay dinero, pero si no las volvemos a meter y hacemos que otro niño pase, le preguntamos a este primer niño, ¿qué crees que piense el otro niño que hay en esta alcancía? Ojo, ya le sacamos las monedas y él lo vio. Es muy probable que te diga que tiene monedas, cuando la respuesta correcta sería nada. Esto significa que su teoría de la mente todavía no está bien formada, pero pregúntale un año después haciendo este mismo experimento y vas a ver que te contesta de la manera correcta. Además de que ahora sí, te vas a ver mentir mucho mejor, y no nada más eso, va a poder diferenciar muy bien una broma de una mentira y de una ironía. Por lo tanto, ya saben qué es lo que podría estar pensando la otra persona y cómo va a actuar. Por lo que si intentas castigar a un niño de 4 o 5 años, lo más probable es que salga corriendo antes de que tú intentes hacer algo. Entre los 6 y 7 años, el ambiente los va a obligar a que tengan en cuenta cómo podría actuar o pensar una persona en un ambiente similar o diferente. Y de los 9 a los 10 años, su cerebro va a decir, listo, ya tengo todas las herramientas para guiar a esta criatura en esta sociedad. Porque habíamos visto que a los 4 o 5 años comenzaban a mentir, pero ahora ya vas a saber diferenciar todo tipo de mentiras, por ejemplo, esas a las que llamamos mentiras piadosas, y va a decir, bueno, esto no pasa nada, pero entonces también va a poder saber y diferenciar, híjole, esto no es una mentira piadosa, esto de verdad es grave, y también va a poder diferenciar muy bien el sarcasmo. ¿Y quieres saber cómo es que todo el tiempo estás haciendo uso de la teoría de la mente?
Imagínate que estás saliendo con alguien y ese alguien se va de viaje y cuando regresa te trae de regalo camotes, pero a ti no te gustan los camotes. Entonces te los da y no dices, guácala, quita eso de mi presencia, ¡qué asco! Bueno, igual y sí, pero normalmente no hacemos eso. De hecho, lo contrario, le dices, ¡ay, muchas gracias, qué rico, mis favoritos! Bueno, también tal vez es demasiado. Pero, bueno, dices, muchas gracias, qué rico. Y esto lo haces porque si dices lo contrario, estarías lastimando a la otra persona. Y por empatía no te gustaría que esto pasara, y mucho más si lo que quieres es quedar bien. ¿Qué es mentira? Sí, sí es mentira. ¿Que no es ser honesto desde el principio? Sí, pero vamos, no se claven. Todos lo hacemos y es gracias a este proceso que hace nuestro cerebro para adaptarnos a la sociedad. ¿Se acuerdan por qué fue tan importante que los sapiens socializaran, no? Y si no se acuerdan es porque no fueron a ver el video que les dije desde el principio. La teoría de la mente también nos ayuda a reconocer expresiones faciales. Por ejemplo, estás con tus amigos, risa y risa, y de repente ves a lo lejos a tu mamá con una cara de Ahorita vas a ver. Y ya sabes que si quieres salir vivo de esta, pues no te le vas a acercar echándole confeti a la cara, ¿verdad? Yo sí hubiera hecho eso. Cuando entiendes la ironía, el sarcasmo o el doble sentido, estás usando teoría de la mente. También cuando estás por decir algo o te estás imaginando historias en tu cabeza, estás haciendo uso de la teoría de la mente. Pero, ¿habrá personas que no logren desarrollar todo esto? Sí las hay, y seguramente has escuchado hablar de este tipo de personas. Por ejemplo, los niños autistas. Puedes detectar que un niño tiene esta condición desde muy temprana edad, por ejemplo, si no cumple con el desarrollo como les estaba comentando hace ratito, por ejemplo, que no tenga contacto visual o que no se interese por el juego. Tampoco va a entender mucho de emociones, y también la teoría de la mente se ve mermada con personas con trastorno bipolar y depresión. Chicos, a reforzar su teoría de la mente y cuéntenme aquí abajo en los comentarios cuándo les ha hecho el paro, cuándo les ha funcionado mejor o cuándo de plano no les funcionó y metieron la pata, la regaron. Y ya saben, si les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.